Muy bien. Mantenemos la atención tranquila, desde el corazón abierto. Y empezamos los comentarios, los diálogos sobre la conciencia. Este satsang. Jo avui he notat que tenia el cor molt calent. Bueno, ¿te molestaba? No, vull dir, tenia com escalfor en el cor. Tenías calor en el corazón. Sí. Muy bien. Va a ir bien porque voy a explicar algo en referencia de esto. Si no te molestaba, ¿era agradable? No, era agradable. Vale. Mirad. Hoy vamos a mirar el despertar, la espiritualidad, sobre todo partiendo de la meditación que hemos hecho, que ha habido una subida de vibración amorosa, de la siguiente manera. Podríamos indicarlo como que el trabajo o lo que hay que lograr es un aumento de la vibración de la energía y un cambio del foco de la atención. Esas dos cosas. Y lo vamos a explicar. El aumento de la vibración de la energía se consigue también a través, fundamentalmente, de la vía que hemos ya hablado, la vía de la energía. ¿Recordáis, no? Que tenía dos direcciones y que en la escuela, hace un ratito, se ha hecho una clase de profundización en la vía de la energía. Pero, en la práctica meditativa, ¿cómo podríamos indicar, y luego también en la vida corriente, normal de la persona, en su funcionamiento normal, cómo podríamos aumentar la vibración de la energía? Mirad, la vibración de la energía en la meditación es cuando nos dirigimos al corazón, Anahata Chakra, y aumentamos el sentir, la calidez del corazón. El sentir tiene como dos indicaciones: un sentir desde el corazón hacia adentro, una especie de espacio interior, el santuario del corazón, y un sentir que se expande hacia afuera. Lo estamos diciendo desde la referente del cuerpo. Bien. Muchísimas personas, este centro psicofísico y ubicación de la conciencia como ser, ¿por qué lo decimos así? Fijaros, de una manera muy espontánea, directa, cuando la persona quiere referirse a sí mismo, dice yo, se toca con la mano el centro del pecho, el corazón, no se toca la cabeza, ni los brazos, ni las piernas. Dice yo, ¿vale? Porque de una manera ya muy intuitiva y muy directa, aquí, porque es donde está residiendo a nivel corporal, estamos hablando esencialmente el ser, o sea, la conciencia como foco de conciencia en existencia. Bien. ¿Qué sucede? Que muchas personas, esta zona que también decíamos que era zona psicofísica y psicoemocional física, muchas veces se congestiona, se congela, debido a vivencias que ha ido acumulando la persona
de soledad afectiva, de rechazo, de menosprecio, de desvalorización, tanto que viene aparentemente de fuera como aparentemente de dentro, que quiero decir, con un pensamiento, yo mismo pensando, por así decirlo, para entendernos, me desvalorizo. Esto ha ido congelando el corazón. Y aparte hay una tendencia, con este congelar, a crear unas corazas que se ha asociado la sensibilidad a una debilidad y se ha asociado la sensibilidad y la bondad a debilidad. Eso hay una característica más en los hombres, que los hombres han de ser fuertes y han de imponer y han de educar con firmeza a veces a los hijos. Y esto es un error. La sensibilidad humana es muy buena porque es un aspecto humano, entonces no hay que reprimirla, como los hombres no lloran, o llorar es de débiles, todas estas cosas, ¿entendéis? Entonces se bloquea el corazón. Se dice que está congelado el corazón, ¿vale? En la medida que lo voy descongelando, aumento la frecuencia de la energía más alta, ¿sí? Cuando puedo estar abierto en el corazón, sentir profundamente y vivir la experiencia humana, cuando estoy en recogimiento, vivir oleadas de bien, de gozo, de amor. ¿Entendéis? Solo lo vive la persona de una manera más inconsciente, podríamos llamarlo así, y que juega todavía con el papel de la mente y su idea de sí mismo. Por ejemplo, al despertar en el dormir o en una siesta, que se ha olvidado un poquito de la persona, si no está soñando con historias, y que a veces se mezcla, y la persona dice, es que estoy muy a gusto, déjame un ratito más estar ahí, porque ha conectado con un nivel de intimidad que es más del corazón, y es un gozo, son oleadas de bien y una vivencia casi unitaria. ¿Vale? Entonces vamos a la meditación, y es conveniente de que podamos ir al corazón, sentir en profundidad, establemente, y que surja lo que es el gozo de estar en mí, en sí, en el ser. ¿Qué sucede? Que en otra indicación tendríamos de decir que el amor es una integración de toda la experiencia, integra, no rechaza, y por decirlo así, no rechaza el presente, lo integra desde el corazón, que normalmente la persona, o en una mayoría, están más aquí en la mente, estando a la contra o a favor de lo que sucede, una crítica, un no sé qué, o a veces defendiendo ideas porque él está convencido en una creencia, pero no está tranquilo viviéndolo desde el corazón, sintiendo, ¿vale? Que también tengo que decirlo así, a unos cuantos hombres les cuesta un poquito más eso, porque la tendencia más mental, más lógica, más ordenada de lo que es la facultad lógica, coherente de la mente, en ese sentido. Entonces, integrar la experiencia, amar
todo lo contrario de hoy en día, que está muy de moda esa palabra del racismo, o los racismos mentales, todos, de valores de estatus económico o de propia raza humana asociada a, etcétera, etcétera. Que en la experiencia siempre hay un rechazo a cosas. Entonces amar es no rechazar a nada ni a nadie. Y ahí, en ese no rechazo, aparece un aspecto fundamental que la persona ha de trabajar, que yo ahora lo dividiré en dos partes, que es la compasión y el perdón. Si estuvieras integrando, no te haría falta perdonar nada, pero con que no se está viviendo en ese nivel alto de energía, entonces hay que pasar por eso. El perdón tiene dos direcciones. El perdón hacia el otro o hacia el mundo, hacia la vida. Uno está enfadado con la vida porque no le ha ofrecido lo que el personaje o el ego quiere. O uno está enfadado con determinadas personas, personalidades, por lo que le hicieron o lo que le dejaron de hacer, etcétera. Y uno está enfadado consigo mismo, porque consigo mismo aquí no es el sí mismo del que hablamos, es el ego. Y entonces está enfadado de la manera que piensa, que siente y que reacciona a los estímulos que le llamamos la vida. La vida es como unos estímulos y luego hay unas respuestas de la persona a esos estímulos. Y entonces uno está enfadado o pasa del enfado a la tristeza porque uno se cataloga como con vacío afectivo, con debilidad, con falta de inteligencia, etcétera, etcétera. O uno, cuando el que cree que es la persona que siempre ha sido, que la persona va cambiando, recuerda el mal comportamiento que ha tenido hacia terceros, o sea, que ha provocado sufrimiento a los demás por acción o por omisión, que podía haber subsanado y no lo ha hecho. Y entonces uno tiene una acumulación de vivencias pasadas, de cosas que no le gustan, cuando, si está un poco abierto, porque claro, si está muy en la mente es que no lo verá, porque se está defendiendo constantemente, eso es lo que tenía que hacer, porque aquel es no sé qué, porque, ¿entendéis? Ese diálogo interior. Pero si está más tranquilito verá que eso no le gusta nada, lo que hizo o lo que dejó de hacer. Entonces todo eso se tiene de perdonar. Para perdonarlo, primero debo de ser consciente de aquello, porque muchas veces lo que he hecho es tapar, patada adelante y ya no me acuerdo, y no quiero, porque si me acuerdo un poco, me coge el enfado, la tristeza, y yo huyo de eso, no lo integro, huyo. Entonces, debo de ser consciente de lo que no veo correcto, pero luego para perdonarlo. Y lo debo perdonar a medida que me estoy dando cuenta que eso no ha podido ser de otra manera, porque el nivel de reconocimiento de conciencia, a sí mismo de conciencia, era bajo. No se reconocía el ser, entonces no se podía hacer de otra manera porque estaba funcionando el ego. Entonces te indicas que vas a intentar estar a un nivel de conciencia consciente más elevada, más integrada y más correcta, más ajustada a la realidad de lo que tú verdaderamente eres. ¿Entendéis? Ahí.
Y entonces perdonas. Y perdonas a los otros. Y perdonas al mundo. Y te perdonas a ti como persona. Del todo. Aquí podríamos dar indicaciones y más indicaciones, el cómo, de qué manera y tal, pero con eso me parece que hoy queda ya dicho. Y todo eso me hará aumentar la vibración de la energía. La base existencial de la energía que lo sustenta todo es el amor. Es el amor. Entonces hay que crecer en amor, más y más y más. Y para ello es inevitable perdonar del todo. Hay personas que dicen, esto no se puede perdonar, eso no es no. Todo del todo. Lo que pasa es que hay que entender cada cosa. Y eso nos traerá también asociado a la compasión. Cuando una persona sufre por su ignorancia o cuando hace sufrir por su ignorancia, y entonces hay compasión. Compasión no es un posicionamiento pasivo que si puedo colaborar a la ayuda del bien no lo hago, no, pero sí tengo compasión hacia el ser humano sufriente. Y también por tener sensibilidad, porque ya he aumentado la capacidad de ser sensible y no la niego, entonces tengo momentos de zozobra del corazón, por así decirlo. Duele un poquitín, ¿sabéis? Porque el sufrimiento molesta. Es como si vemos situaciones de injusticia o de sufrimiento, coge congoja. Y uno quiere huir de eso. No. Eso es la parte de ser un ser humano. Y hay que vivirlo. Y entonces aumentamos la vibración de la energía. Más y más y más. Y luego decía que cambiamos el foco de la atención. La atención es, primero lo digo así, luego lo cambiaremos un poco, es como ese foco de la conciencia que hablamos, que está entremezclado en el ego, en todas las creencias e ideas que hay puestas consciente y subconscientemente. Y entonces miro las cosas desde un lugar. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar de la crítica, desde el lugar de los intereses, juego solamente a la relación humana para ver qué beneficio le saco. Un súper manipulador interesado, que bueno, ofrece cuando le ofrecen, y entonces está el ego ahí en funcionamiento en el foco. Entonces ese foco lo tengo de colocar donde realmente es. El foco es la conciencia en existencia como foco chispa de luz de conciencia en existencia consciente. Y entonces tengo de cambiar el foco de la atención y situarlo donde verdaderamente es, que es en la conciencia. Para dar diferentes indicaciones decimos el testigo, pero no asociéis un testigo a una persona. El que se da cuenta, la conciencia que se está dando cuenta. Ahí. Si cada vez más, por así decirlo, voy fortaleciendo ese foco de atención como foco de conciencia, seré capaz de relativizar todo lo que pasa y iré aumentando mi despertar, porque mi despertar como ser
es vivirse siempre como foco o chispa de luz conciencia. Eso es despertar como ser. Estoy despierto en ser, no funcionando como el ego. El ego es como una maraña de filtro de pensamientos, ideas que confluyen en emociones, ¿vale? Y para dar una indicación, el ser que soy está como por detrás de eso. Es verdaderamente yo, en mayúsculas, el yo soy, que se da cuenta de la experiencia. Si aumento la vibración en el amor, voy perdonando, desculpabilizando, adquiero compasión, adquiero integración sin rechazo, y estoy en el foco de la conciencia, ahora sí, ya no de la atención. La conciencia emana un foco de la atención a través de lo humano. Entonces eso, haciendo prácticas progresivas de eso, debo de llegar a un momento en donde esto se mantiene encendido siempre. Y lo que he hecho es purgar y despertar. Y este es el trabajo espiritual fundamentalmente que tiene el ser humano en esta era. Para muchas personas que quieran eso. Y eso tiene que ser una constante de vida. Podríamos decir que no tiene que ser un hobby del sábado por la tarde. Una constante de vida. Hemos dicho ya muchas veces que es vivir en la máxima plenitud posible. Plenitud es una indicación que indica que no sobra ni falta nada y que conlleva inevitablemente paz, auténtica paz, amor, auténtica bondad, gracia y posibilidad, que lo somos creadores, co-creadores de creatividad de vida. Y eso es lo bueno. Si uno eso lo capta, eso es lo que uno quiere. El ego va a venir y te va a decir: no te fíes de eso, tú tal y cual y tal y cual. Claro, es lo que ha estado educado la mente durante un tiempo. Y te va a poner unas disertaciones lógicas que va a tener una cierta coherencia, pero parte de un principio erróneo. Es cuando hago servir la lógica partiendo de un principio erróneo, sea lo que sea, no saldrá bien. He supuesto lo que no era. Estoy en un trabajo en el que sea un mecánico electrónico. He supuesto eso, hago aquello, pero con que lo he supuesto y no era, entonces digo ahí error. Y al estar tan impregnando en la mente, me da un posicionamiento que parece un razonable porque tiene una coherencia lógica, pero está partiendo de premisas equivocadas. Entonces, para que pueda haber una mente ágil, rápida, creadora y no esté en el error, debo de cambiar el foco de la atención y colocarlo como foco de conciencia. ¿Entendéis? Ahí. Y así iré diluyendo todos los implantes mentales negativos que no son míos, que están impuestos por 7.000 años de historia humana. Y una indicación como, ¿sabéis eso que decían?
Vamos a hacer un ejercicio que es la prueba de si lo has hecho bien, ¿no? Bueno, en nuestra televisión hace años decían la prueba del algodón. A ver, pasas el algodón, que no sabía si estaba sucio, ahora lo pasas. La prueba del algodón es la siguiente. Toda elaboración mental que esté criticando y cargándome a terceros, o me esté criticando y cargándome a mí, esté criticando a terceros que los metería en el infierno o cualquier cosa, o esté criticando a mí que me viene una emoción negativa de mí, la que sea, miedo, culpa, celos, envidia, orgullo, la que sea, la prueba del algodón no es pensamiento correcto, es pensamiento incorrecto. Toda crítica a los demás, relativamente malignilla, pensamiento incorrecto. Toda crítica que hacia ti, que te haga vivir algo negativo, pensamiento implante. Eso no es mío. Me lo han puesto. Me lo voy a tener que quitar. Porque me amo tanto que quiero vivir en plenitud y en verdad. ¿Entendéis eso? Pues eso es un buen indicativo. ¿Vale? Vale. Hoy ya lo vamos a dejar. Abrimos los brazos, juntamos las manos, agradecemos nuestra meditación y satsang de hoy. Muchas gracias, hasta el próximo día, que vaya muy bien. Gracias. Yo diría que hoy nuestro diálogo, nuestra comprensión sobre la conciencia y sobre la espiritualidad es intentar indicar con claridad las bases más importantes de, por ejemplo, uno de los funcionamientos de la mente humana es saber hacia dónde va, ¿no? ¿Qué quiere conseguir? ¿Qué objetivo claro? Y luego, ¿qué puede hacer para ese objetivo, ¿no? Tenerlo claro. Bien, el día anterior la exposición fue mucho desde la vía espiritual y casi trascendente y cómo funciona. Y debíamos de captarlo con la intuición en gran medida, ¿os acordáis, no? Hoy me gustaría explicar más el nivel humano y psicológico de la persona, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos de tener importante, vosotros que hace tiempo que asistís a las sesiones y estáis vinculados en toda la práctica, seguro que faltan bastantes personas, pero iremos haciéndolo progresivamente y que quede también grabado para que se pueda escuchar. El objetivo fundamental tiene dos aspectos, y los dos aspectos son despertar y purgar. Ese es el objetivo. Despertar es ser consciente de la realidad que soy, que es la conciencia consciente de la experimentación. Este es el eje para avanzar en la vivencia espiritual. Y eso es despertar. El despertar como tal va vinculado a estar muy presente en el presente. Decimos muy presente, no es una especie de indicativo de un esfuerzo, que al principio hay que hacerlo. Lo decimos porque normalmente la persona está despistada. Al estar despistada de sí, ¿por qué? Porque podemos observar que normalmente el ser humano tiene muchos pensamientos recurrentes durante el día, o muchos son pensamientos que no son
propiamente pragmáticos para el funcionamiento de su existencia, porque está relacionando estímulos existenciales y está divagando en pensamientos. A veces no aterrizan en procesos más psicoemocionales donde le producen emociones a través de lo que quiere en el futuro o de lo que ha vivido en el pasado, desagradable o a veces agradable. Y entonces tiene una tendencia a estar pensando y eso no le permite estar en el presente, muy presente, y estar reconociéndose como ser, reconociéndose como ser en todo momento y circunstancia de la vida, desde que vamos a tomar un poco de agua, a ver, sí. Bien, decíamos, no le permite estar presente en el presente, no en tensión, sino en una abertura relajada, como casi escuchando desde el corazón, estando atendiendo, sensible y abierto en el presente. ¿Vale? Entonces, despertar quiere decir que la persona, esa tendencia y ese hábito de pensar tanto, ya ha bajado. Y esa fuerza mental de que está tan identificado con la mente y que le da tanta importancia a estar pensando, ya la ha dejado en segundo o en tercer plano. Y al vivir se fía más de su intuición inmediata para responder a la vida que no tanto del pensamiento. ¿Vale? También hay otro proceso mental que es esforzarse para memorizar, para aprender cosas, para almacenar información. Esto, si a la persona le parece bien y es bueno, pues es una herramienta que favorece el vivir y está muy bien, pero que no lo haga desde el ego. ¿Qué es? Que está haciendo todo este esfuerzo, pero que su base de este esfuerzo es pensar que lo que va a conseguir los conocimientos le van a traer la felicidad o le van a traer la paz y la estabilidad de vida. Y eso no le va a traer eso. Y entonces lo haces porque está bien, estamos en el plano humano y aprendemos, estudiamos, comprendemos, etcétera, cosas existenciales. Pero no tiene este principio de llenarme como ser que soy. Yo ya soy el ser que soy y tengo que estar lleno por el hecho de ser. ¿Entendéis esto? Bueno. Estar despierto en el presente, estar en ser en el presente, reconocer el ser en el presente. ¿Qué es lo que va a venir aparte de los pensamientos que me va a sacar, vamos a llamarlo así para un poco de analogías o decirlo de alguna manera para entenderlo mejor? Me secuestra, ¿no? Yo estoy tranquilamente siendo, observando, viviendo, y hay algo que aparece que me secuestra esa paz y esa tranquilidad de ser. Ya hemos dicho antes todo el tinglado de pensamientos, pero ahora hay otra parte que son las emociones que saltan, los miedos, la culpa, los celos, la envidia, la avaricia, la tristeza psicológica, el enfado. Y luego eso que nos puede despistar más, porque a veces a lo que le llamamos ego le gusta mucho, que es el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la vanidad. ¿Entendéis? Esto es lo que llamaríamos lo que hay que purgar,
Por un lado decimos hay que despertar a la conciencia de ser, de estar en conciencia presente, y simultáneamente hay que purgar el hábito de estar pensando mucho y hay que purgar todas las emociones que les llamaremos negativas, porque algo que me produzca alegría, que me produzca vivencia de amor, de compartir, de amistad, de fraternidad, de creatividad, todo eso es bueno, eso lo podemos jugar a ello, podemos dar vida, pero lo otro hay que purgarlo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Despertar y purgar. Este es el objetivo. Pero para mirar este objetivo, hoy me gustaría hablar, para definirlo bien, el tema del ego. Entonces, hay un ego necesario y un ego innecesario. Hay un ego positivo y un ego negativo, para así decirlo, una forma de indicarlo. ¿Cuál es el ego necesario y cuál es el ego innecesario? El ego necesario para vivir humanamente es que tengo un vehículo, que es un cuerpo. Esto es un cuerpo necesario, que a veces, a través del ego innecesario y negativo, pues no lo cuida demasiado bien. En la alimentación, etcétera, etcétera. En toda una serie de aspectos que no lo cuida. No es que necesite muchísima cosa, pero sí un mínimo de ordenamiento natural y bueno para que el organismo físico esté en buenas condiciones, ¿vale? Entonces es un ego necesario, que es el cuerpo del vehículo. ¿Cuál es otro ego necesario? Pues la parte mental y en parte emocional positiva y correcta que nos favorece el vivir. Y a más cada persona con su singularidad personal. ¿Qué es? Pues cada persona tiene un modo de experimentar y un modo de gustarle unas cosas más que otras. Y tiene una acumulación, por ejemplo, humanamente, tiene una acumulación de paquetes de información, de conocimientos. Uno tiene una información que ha aprendido música, otro tiene una información que ha aprendido medicina, otro tiene una información que ha aprendido arquitectura, pero luego tiene una información más sabia de las cosas más sabias del funcionamiento de la vida. Y una persona las tiene en unas indicaciones de la vida y otra persona a lo mejor las tiene en otras indicaciones de la vida. Y todo eso es una acumulación de conocimientos muy válidos que se han acumulado a través del experimentar. Y esa singularidad personal, de manera de ser personal, válida, positiva, que favorece la vida y que se sigue el corazón en los gustos que uno quiere, uno todavía tiene ganas de aprender tal cosa o de vivir tal otra, pues está bien. Toda esta parte es la parte, podríamos decir, buena, necesaria de lo que llamamos ego, porque la palabra ego quiere decir el yo psicofísico. El yo psicofísico, el yo como cuerpo-mente. ¿Me entendéis? Si dentro de mi comprensión yo entiendo que soy el ser y que el vehículo cuerpo-mente es para funcionar en el plano humano y para experimentar la realidad humana, entonces yo tengo claro lo que son las cosas. El ser es la conciencia que en su parte total, absoluta y esencial es trascendente a la existencia, pero que al mismo tiempo es
toda la existencia, en su movimiento de experimentación, del viaje, de la experimentación del existir, y que tiene muchos diferentes niveles de experimentación. Pero yo soy el ser, que en la existencia soy como una chispa o un foco de conciencia, de luz, porque luz y conciencia podríamos decir que en la existencia es lo mismo. Entonces soy un foco de luz, de conciencia. Y aparte llevo alrededor una irradiación de energía que es la acumulación de todo lo que he experimentado en todos los diferentes niveles de la existencia. Y eso es lo que le llamamos el alma. O sea, soy el espíritu, que es la luz de la conciencia que se da cuenta, y existencialmente el que me acompaña es el resultado de todas las experiencias, que se va haciendo una criba de cosas negativas y se van acumulando las cosas positivas para llegar a un nivel de existencia que es un gozo enorme de ser en existencia. Entonces, el ego tiene dos partes: el necesario y el innecesario. ¿Sí? El necesario lo hemos visto. Toda la singularidad personal, todos los aprendizajes. Y en el fondo, aunque no se dé cuenta la persona, está su alma, que es todo lo que ha acumulado de experimentación, del viaje no solo de esta vida, sino de, vamos a llamarlo para entenderlo, de todas las vidas. ¿Vale? Y ahora me gustaría detenerme en el ego innecesario y negativo. Ahí. Bueno, el ego innecesario y negativo siempre lo ubico como de tres maneras de indicación, pero me voy a expandir un poco más a partir de estas tres indicaciones. Primera, es en la mente subconsciente y consciente una creencia, y digo una creencia porque no es la verdad, pero que la vivo como verdad. La creencia es que yo me creo ser cuerpo-mente, no que tengo cuerpo-mente, un vehículo para experimentar. Me confundo con mi coche, cuando el coche lo uso para trasladarme y lo dejo. Entonces, esa confusión de creerme ser cuerpo-mente, el eje, ese central, que es la idea errónea de mí. Pero luego la idea errónea de mí está acompañada de lo que es muchas ideas negativas, limitantes de mí. Y eso es lo que le llamo a la segunda parte una especie de complejo de inferioridad y de superioridad en relación de la persona. Que cada individuo depende de muchas cosas, lo manifiesta de una manera o de otra. Que a lo mejor ahora me entretengo un poco a puntualizarlo. Bien. O sea, tenemos la idea errónea y luego tenemos la segunda parte, el complejo de inferioridad y superioridad, las ideas negativas. ¿Sí? Y por último tenemos una indicación que es un sentido exclusivista de localización. Es como si la conciencia que yo soy debido a esa identificación, solo estuviera localizado en una zona. Yo que soy este cuerpo-mente, estoy aquí, experimento el cuerpo, lo ubico aquí, y tú estás allí y el mundo está allá.
y ya eso es un paquete en mí o un implante en mí que yo siempre que voy andando, haciendo, es como estoy fijado aquí y lo otro que estoy mirando está allá. Y son dos cosas diferentes, ¿me entendéis? Ahí. Cuando se empieza en la mística y se empieza un poco a reconocer el ser, entonces empieza a venir la contemplación y empieza a vivir la unidad de toda la experiencia. Pero ahora me gustaría más ubicarme a explicar el yo-idea o la idea errónea que hace la idea negativa, y justamente esa es la que me interesará ahora un poco explicar. La idea negativa. Esa idea negativa, no vamos a dar una explicación muy alargada del cómo, lo haremos más adelante, pero sí puntualizada. Podríamos decir que esa idea negativa tiene un principio negativo esencial, subconsciente también y consciente, a veces más subconsciente que consciente, que es una idea que viene de la vivencia de limitación en tres factores muchas veces fundamentales. No soy suficientemente inteligente, no capto suficiente, o soy muy tonto. Ese factor. O me gustaría ser más, quiere decir que no soy suficiente. No soy suficientemente esforzado, no tengo suficiente energía, suficiente trabajador, valiente, valoroso. ¿Entendéis? Cuestión de valor, de energía. O no soy suficientemente amoroso, bondadoso, buena persona. Soy egoísta. Esos tres son básicamente la limitación que me he creído y con que me la he creído, pero resulta que todo eso es un montaje mental, psicológico, está siempre, por llamarlo de alguna manera, está siempre en mí el ser que yo soy. Y el ser que yo soy, hay una intuición que podríamos traducirlo así en toda la persona, que hay una demanda de plenitud, porque esa mente me impide vivir la plenitud, que no me falte nada, no me sobra nada y estoy lleno de amor y de plenitud. Entonces hay algo que me deja intranquilo, que es mi propia intuición de la realidad, de lo que soy. ¿Sí? Entonces me hace no estar conforme con esta idea negativa de mí. Pues mira, tienes una idea negativa, tú eres así, 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 ya está, uno está conforme, punto, vive bien y normal. Pues no. No, porque no estás conforme, no te gusta la idea negativa de ti. No te gusta. Y entonces eso provoca una especie de llegaré. ¿Entendéis? Pero ese llegaré es una esperanza del ego. Hay una esperanza muy buena que es del ser, pero luego hay una esperanza muy mala que es del ego. Entonces esa esperanza mala del ego es llegaré a qué. Llegaré a, por así decirlo, yo propiamente, la mente humana, la persona, me reconozca más inteligente, más valeroso, más amoroso y bondadoso. Pero con que estoy tan polarizado por todo lo que es a nivel de personas, de la educación que he tenido, de la familia y del grupo, entonces casi eso ya es.
pero casi lo que quiero es que los otros me digan que soy muy inteligente, o que soy muy valiente y muy esforzado, o que soy muy buena persona y muy cariñoso. ¿Me entendéis? Y entonces estoy esperando que los otros me certifiquen mi valía. Por eso depende de lo que los otros me dicen, me derrumbo, etcétera, etcétera. Y así yo estoy esperando que el otro, los otros, me den un tipo de felicidad, un tipo de plenitud que necesito porque la intuyo, pero no la he sabido ver. Y entonces yo creo unos ideales de vida, conseguir una buena familia, un buen trabajo, una buena economía, unos buenos hijos. Y aunque del todo eso no se logra, pero aunque se logre un poquitín, cuando lo tengo tampoco me satisface. Porque es un enredo, porque no está por ahí la plenitud, te habías despistado. No está en conseguir que un día te den aplausos, no está en eso. ¿Entendéis? Y entonces hay ese funcionamiento de una necesidad, al menos de las personas más cercanas. Y por eso luego hay tanto conflicto, por ejemplo, ¿con qué? Con las parejas. Porque yo tengo ganas que el otro me reafirme mi valor, mi admiración. Y el otro está esperando lo mismo, ¿sabéis? Entonces esto no huele demasiado bien. Si el otro está esperando lo mismo y tú esperas lo mismo, y aquí choque de egos. Y yo quiero implantar, ¿qué quiere implantar el ego? Al tener esa necesidad, entonces se ha puesto en un nivel en donde yo sé le es muy importante. Y controlar y tener planeadas las situaciones porque no le fallen también. Organizar, controlar y yo sé. Entonces necesita decir yo sé. Yo sé. Yo lo tengo todo controlado. Y sabéis, aquí no se tiene nada controlado. Y tú sabes casi nada. Porque de las cosas que sabemos mentalmente son poquitas. Pero ¿qué pasa? Que se pone a intentar decir que sabe sin saber. Y eso es otra. Entonces dice que sabe y no sabe. O sabe un poquito y luego enreda otro poquito. Pero no se da ni cuenta. Sabe un poquito y enreda otro poquito. Claro, eso llega un momento que los demás le dicen que no. Entonces, claro, tiene una gran necesidad de ser valorado, admirado y querido. Y toda la propuesta de bondad que puede hacer o toda la propuesta de actividad que puede hacer es para eso. ¿Me entendéis? Pero no siempre así. Porque al estar tan viviendo en el fondo su complejo de inferioridad, entonces no se reaccione así siempre. Es como si hubiera vivido, es que él es menos que menos de nada, no sirve para nada. Y todo lo ha ido mal. Entonces tiene al menos una necesidad de sentirse vivo, aunque sea en lo malo, vivo. Y entonces son las dos tendencias de ir de víctima o ir de victimario. Y de víctima yo soy pobrecito, desgraciadito, que a mí me pasa esto, y siempre es el que más cosas feas le pasan. Y cuando hay una conversación alguien le explica algo, a mí me pasó esto, uy, no me cuentes a mí. Y si no sale la parentela, no, pues a mi padre le pasó. La cuestión es algo de importancia, aunque sea que tienes el primo del zumosol. Digo el zumosol porque antes salía el primo y todo esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que a la parentela, uy, sí, mi tío
es el médico que está ahí, tan famoso de ahí, de la Rambla del pueblo. Es mi tío. ¿Entendéis? Entonces tiene una necesidad de reafirmar algo, y solo el hecho de quejarse quiere absorber la atención del otro para que digan, al menos soy desgraciadito, pero soy este ego pequeñito que necesita atención. ¿Entendéis? Lo que hay, que se ha construido a partir de la idea errónea y luego la idea negativa, es una especie de inquietud y de angustia primaria y base. Y esta inquietud y angustia primaria base que es latente, ¿qué pasa con la intuición que se tiene de la realidad de ser? Pues no se quiere tener. Y entonces se acoge a intentar sacársela, pero con que no sabe por dónde, y todo esto no lo ha entendido todavía bien, lo que estamos explicando, entonces se la quiere sacar. ¿Cómo? Una es de los ideales que forma. Llegaré a tener economía, dinero, pareja, esto, ser el campeón de ajedrez de España, o de ping-pong, o tener una colección de sellos. Cada persona depende, tiene sus recorridos muy diferentes, que lo que tiene una persona a lo mejor es muy diferente a la otra y otro no le da nada de valor. ¿Vale? Y entonces tiene ese deseo y esperanza. Pero, podríamos decir, de reacción vital, tiene 3 respuestas vitales para huir de la angustia, acordaros. Y es como si dijera en el proceso de construirse el ego, es como, yo lo voy a decir como si lo dijera, no es bien así, pero es para indicarlo. Bueno, no me siento querido, admirado, valorado por el mundo porque todavía no hago lo suficiente que hay que hacer, no me porto lo suficientemente bien. ¿Entendéis? No me porto lo suficiente bien que me debería de portar. Bien quiere decir hacer lo correcto, llegar a las metas consecuentes que crea. Entonces me esfuerzo. Y entonces voy de bueno, o voy de lo que toca hacer, huyendo de la angustia. Entonces es una bondad que lo que está esperando que es aplausos, ¿no? Luego hay, y eso es una tendencia, una forma de vivir, es una inercia. Voy a hacer para lograr, ¿entendéis? O voy a ser buena persona, que no te lo voy a escuchar para que, a ver si le puedo ayudar. Y luego hay otra que es, me siento mal con el ambiente, me hacen sentir mal, tengo, como antes estaba diciendo, tengo una necesidad de reafirmarme, al menos como vida, yo soy. Y entonces acojo a una tendencia de estar criticando, más que criticando, quejándome, de oposición. Es como una especie de rebeldía y oposición, como los jóvenes y adolescentes que se quejan de los padres y están rebeldes, y si el padre le gusta A, a ellos les gusta B. El padre que es hippie le sale un yuppie o como sea, un pijo. Porque al contrario, porque es una necesidad de reafirmarse. Y así al contrario, de quejarse. Y entonces es el que tiene la tendencia a quejarse, a meter el dedo en la llaga en el otro, a no encontrar las cosas bien. Ya es como una actitud constante, pero que es una reacción de la angustia primaria. ¿Entendéis? Y por último tenemos a aquel ser humano que ha dicho, todo esto me hace daño, no me admiran, no me valoran, no me quieren, al contrario, me hunden. Conclusión, participo lo mínimo, así me prevengo de pasarlo más mal. Y entonces es la tendencia marginado, ves a la persona que no expresa bien lo que siente y lo que ve, está en una tendencia tímida, está marginadito de él mismo. Y eso ya es
una reacción de la angustia esta que os decía, ya es una reacción muy impronta automática que se confundiría con lo que llamamos la parte buena del ego, que tiene unas características, que le gustan unas cosas, tiene una manera de modo de hacer y de comportarse. Entonces se mezcla eso, se confunde. Bueno, es porque es así, es su temperamento, es su personalidad. Y no, esto es una cosa adosada y es del ego la parte negativa y no necesaria. Es innecesario tener eso, ¿sabéis? Para vivir el plano humano. Si no es que es necesario para aprender que es innecesario, que eso es otra indicación. Lo vives mucho para aprender, para llegar a aprender que no es necesario. Entonces tenemos este ego que ha ido acumulando, ha ido acumulando, por ejemplo, impulsos de querer vivir y hacer cosas espontáneamente y le han ido cortando las alas. Los niños no hablan aquí con los mayores. Tú te callas, tú no sabes, tú no lo hagas así. Entonces uno se reprime de la expresión natural del vivir y entonces tiene acumulado una especie de represión de vida, ¿sí? Que a veces esta expresión de vida te va a dar unos aprendizajes, unas equivocaciones, pero con que te la han cortado y tú has seguido el rol y esto se ha ido acumulando. ¿Qué más se ha ido acumulando? Pues se ha ido acumulando todos los momentos puntuales que te han hecho sentir como una mierdecita o no válido. ¿Vale? Lo que amigos, padres, familiares, pues no se han portado, vamos a llamarlo así, no demasiado bien contigo y a ti te ha dolido mucho y te has endurecido en el corazón. Pequeños o grandes traumas del vivir. Con que no ha crecido tu parte resiliente, porque para que crezca tu parte resiliente, realmente has de despertar. Puede avanzarse desde todavía sin despertar, pero no totalmente. ¿Entendéis? Y entonces hay una serie de traumas pequeñitos o traumas grandes que están ahí. Que esa represión y esos traumas están como una especie de programa subconsciente que depende de lo que aparece, depende de los estímulos que aparecen, saltan como alarmas en un tipo de comportamiento. ¿Entendéis? Eso es. ¿Qué más arrastra? Arrastra una especie de incapacidad de perdonarse de la idea que uno cree ser y lo que ha ido haciendo o no haciendo en la vida y de perdonar al otro. Entonces tiene una tendencia normalmente el ego, por la falta de perdón, y es un movimiento subconsciente, consciente, de quejarse del mundo y de los demás y de siempre ver los pelos del otro y no ver su viga. ¿Sí? Lo exagero, pero estoy indicando. Y entonces capaz de ver. Fíjate cómo es y fíjate. Y entonces ya es la tendencia que aquí en España se decía el deporte nacional, que es la crítica. Y eso ya se ve en la pareja, que cuando se juntan y están medio bien, la pareja, vamos a ver que estén medianamente bien, pues están criticando a su tío, a su abuela, al primo, al amigo. No es una visión de lo que hay,
No, hay como por debajo cuando se dice como una crítica, porque en el momento que critico al otro, que es como que si lo quisiera enviar al infierno, provoca psicológicamente, no realmente, como una especie de compensación. Si el otro es tan malo, pues yo no soy tan malo. Si el otro es tan tonto, pues yo no. El otro es un tonto que no se entera, fíjate. ¿Vale? Eso es una tendencia de criticar y criticar a los demás. Eso. Todo eso es lo que forma el paquete del complejo de inferioridad y superioridad. Por lo tanto, o voy de víctima o voy de victimario. Y entonces necesito cargarme a los otros. Y entonces ejerzo un proceso que he ido aprendiendo muy bien, que se llama manipulación. Algunas personas lo saben hacer exquisitamente, que no se nota casi. Muy inteligentemente. Pero es manipular a los demás para que hagan lo que a mí me apetece que hagan y porque han de hacer lo que yo digo, porque yo lo que digo es lo correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay una tendencia a manipular al otro. Ya la máxima, que es cuando yo he dicho lo de víctima, es no ya manipular al otro, no. Humillar al otro. Y lo más triste de todo es, en alguna medida, sentirse psicológicamente bien porque el otro sufre. Provocar que el otro sufra, buscar el sufrimiento del otro. ¿Entendéis? Y esto es una característica. Y en esa tendencia, tanto de querer la admiración, la valoración y el amor de los demás, hay una compulsividad cuando estoy con la gente, que también se hace más inteligente, o sea, más picarón o menos, una compulsividad a destacar mi yo. Entonces estamos en conversaciones, yo hice, yo experimenté, yo sé, y esos son, en el conjunto de las relaciones humanas, las falcas publicitarias que vamos metiendo de mí para que me admiren, para que me valoran, para que me quieran, y voy metiendo. A algunos se les ve al kilómetro y otros no se les casi nota. Y otros tienen una estrategia muy buena. Pero no solo sobre lo positivo, porque a veces, como antes os decía y culmino, es sobre lo negativo, ¿no? A mí me ha pasado y yo tuve tanta problemática y yo lo pasé tan mal y entonces necesitan en las conversaciones meter esas falcas publicitarias para que él es el más malo, pero es. Entonces, claro, con que se ha vivido que casi no es, psicológicamente, entonces hay que diferenciar clarito, clarito lo que es el ego necesario del ego innecesario, y que la persona no lo suele saber, se le mezcla. Y una de las tendencias clásicas es decir, es que yo soy así. Y hasta los otros dicen, bueno, es que él es así. Las tendencias de una persona singular de manera de ser en positivo está muy bien. Pero todas las que he dicho
El negativo está muy mal. Esto te lo puedes quitar. ¿Entendéis? Pues eso que nos podemos quitar es de lo que trata el despertar. Despertar es llegar a ser consciente de ser consciente, para decirlo de alguna manera, estar viviendo desde el ser, que es la conciencia, consciente de la experiencia, y haber purgado todo esto. Y esto, si lo tenemos clarito, pues sabemos para dónde vamos. ¿Vale? Lo dejamos por hoy aquí. Hemos dado una información sobre el tema. Abrimos los brazos, juntamos las manos. Muy bien, muchas gracias por esta sesión de hoy. Que vaya muy bien. Feliz domingo. Gracias. Muy bien, vamos a empezar ahora nuestro diálogo, nuestro satsang. Más que un diálogo, un monólogo hoy también. Me gustaría hacer un repaso en nuestro satsang de hoy de 2 días anteriores que estamos en la escuela haciendo satsang, y dar una pequeña explicación y culminarlo un poco al final. Para los que no habéis estado, que era el lunes pasado y el domingo y hoy, pues después eso estará grabado y creo que en esta semana se podrá colgar y lo podréis tener, ¿vale? Los que sí estuvisteis, que os veo muchos, me parece, el día anterior, el lunes, estuvimos indicando, mirando el despertar de la conciencia, o el despertar a la vivencia espiritual, a través de 2 enfoques. Uno que era el cambio del foco de la atención, y el otro que era el aumento de la vibración de la energía. ¿Sí? El aumento colaboran, los dos. Entonces el aumento de la vibración de la energía, el aumento de la vibración energética, que también se indicó, se obtiene a través de ejercicios energéticos específicos místicos, tanto en la vía de los propios ejercicios activos de movilidad o de estáticos y de respiraciones, etcétera, o de la vía de la sexualidad sagrada. Pero dijimos que la vibración en su nivel de elevación era la vibración del amor. ¿Sí? ¿Os acordáis? Entonces tuvimos una explicación del amor como integración y como vivencia de bien, de gozo, de ser e integración de toda la experiencia. Normalmente a través también de la comprensión de que voy vivenciando una unidad en todo lo que se experimenta. Y esa unidad, esa hermandad, también me sitúa en ese integrarlo todo, no rechazar ningún presente. Y aunque haya una actividad en positivo, desde la integración, no desde el rechazo. ¿Sí? Y luego el cambio del foco de la atención en relación de que el ser humano que no ha empezado todavía con la mística, acordaros que la mística es una experimentación para reconocer nuestra verdadera naturaleza de ser y luego llegar a unirse
en lo que llamamos la divinidad, lo que somos esencialmente, y luego absolutamente en la totalidad trascendente e inmanente existencial. Pero primero de todo, hemos de tener un objetivo claro, y el objetivo claro es despertar y purgar. Entonces, ese despertar en relación del cambio del foco de la atención es que normalmente la persona ese foco de la atención lo tiene entendido que está mezclado con la idea errónea de creerse ser exclusivamente un cuerpo-mente. Y no reconoce que él es la conciencia que se da cuenta, el ser, el espíritu, o como queramos llamarle. Entonces, el cambio del foco de la atención es situarlo desde su eje original, que es la conciencia, la capacidad de ser consciente con ese. La conciencia que es consciente de la experiencia de la existencia. Y entonces, este foco que estaba mezclado con el pensamiento, la mente, las emociones, etcétera, etcétera, lo trasladamos a su fuente original de yo soy. La conciencia consciente de la experiencia. Y eso se tenía de mantener vivo todo el día. Por eso se dice que la meditación tiene como dos partes. Una que es intentar progresivamente que la mente sea observada y que no haya identificación con el pensamiento. Y eso va produciendo que los pensamientos van bajando. Entonces lo que sucede es que el hábito de pensar desaparece en gran medida. Eso es una parte. Y eso cuando sucede, que la práctica de la meditación en retiro es muy puntual, muy concreto, una persona, pues, si está en el sistema y en la sociedad, pues no sé, vamos a poner que lo puede hacer 2 veces al día, en un mínimo si está muy interesado, en una media hora. Pero luego, para poder reafirmar esa vivencia, durante el día mantiene la atención en el presente intentando no estar distraído, divagante mentalmente, ¿vale? Y cuando hace ese recogimiento de media hora, ahí, por llamarlo de alguna manera, se realinea o se recoloca otra vez si ha estado desalineado o descolocado. ¿De qué? De ser el que se da cuenta. ¿Sí? Una vez eso se estabiliza, luego la meditación es una meditación introspectiva en una vivencia cada vez más expansiva de la conciencia. Y cuando esto sucede, que ya los pensamientos bajan, entonces aparece lo que es natural al ser. O sea, por llamarlo de alguna manera, sus atributos naturales por el hecho de estar en existencia viviendo desde el ser. Y eso es paz, eso es amor incondicional, paz genuina de ser, no paz porque no hay ruido, porque no. Es amor incondicional, es gracia, es bondad, y es posible también, porque somos creadores de la realidad, pues inspiración creadora de posibilidades.
entonces vives en estos más vacíos mentales, no porque esté en la meditación buscando propiamente el vacío. Lo que estoy buscando en la meditación es mantenerme en el yo soy. Yo soy la conciencia que se da cuenta. Y eso implica en donde no le pongo energía en el pensar. Le pondré energía en el pensar cuando me interesa, muy concretamente. Porque a medida que, por ejemplo, en una profesión uno aprende cosas, también se deja ir por algo más elevado que es su intuición en el funcionamiento normal del existir. Dijimos, el propósito es despertar y purgar. ¿Qué quiere decir purgar? En oposición al ser tenemos el ego. El ego es lo que llamamos el yo psicofísico. Y entonces, el día anterior indiqué un ego necesario y un ego innecesario, un ego positivo, un ego negativo. Es negativo cuando lo vemos, mientras tanto también puede ser positivo porque nos hace dar cuenta que es negativo. Tiene su función, como todo en el existir. El ego, dije, positivo, es este vehículo, el cuerpo, que tenerlo funcionalmente adecuado, correcto, en la medida que se pueda, pues sano, si no hay problemas ya que vienen dados, pero que tener un cuerpo pues que esté fino, que esté adecuado a su funcionamiento. Entonces, con sencillez uno pues mira las cosas básicas, un poquito de ejercicio, la alimentación, no tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, para tener la experiencia humana nos hace falta tener este ego. Pero no me confundo con él. Y luego este ego conlleva todo lo que he ido aprendiendo de conocimientos y maneras de hacer y de ser, entre comillas, y que cada singularidad personal es válida por sí, siempre y cuando no sea unas maneras de ego, que no solo es un ego funcional, sino que llega a ser un ego negativo. El día anterior expliqué bien todo eso detalladamente, entonces podréis escucharlo. Ego necesario para la vida humana, ego positivo. Y todo lo que arrastramos, por así decirlo, arrastrar o llevar o estar en vibración, por ejemplo, a nivel orgánico hoy en día, pues se dice, cantidad de cosas que te pasan es debido a los genes, a la genética. Eso te viene de la combinación de papá y mamá. Que hay un razonamiento lógico de todo eso. Pero eso va mezclado y va unido a otra cosa que todavía no se tiene tan clara, que es el seguimiento de toda la experimentación álmica que se ha ido teniendo, de todos los procesos de este viaje del existir, y que ahora desemboca. Entonces hay personas que tienen que experimentar unas cosas, tienen también unas cualidades ya como que vienen casi desarrolladas, etc. ¿Entendéis?
pues el conjunto de los aprendizajes y las maneras de ser y los gustos por aprender cualquier profesión o cualquier arte o cualquier cosa, y lo que hayas aprendido, todo esto es válido y está dentro de este ego positivo, ¿sí? Pero en este ego negativo, por todo un componente psicológico que yo le indico como un complejo de inferioridad y un complejo de superioridad, nos otorga algo que no nos gusta, que son las emociones negativas. El miedo, todos sus miedos, miedo a morir, que luego uno ha de descubrir por sí mismo que como conciencia no se muere. Miedo a sufrir, miedo a enfrentarse en circunstancias, personas, miedo a perder cosas que crees que te dan seguridad. ¿Entendéis? O la culpa de sentirse culpable de uno de no haber hecho o haber hecho algo que uno no lo ve bien, o ya en la identificación, en el creerme ser cuerpo-mente, culpable de ser de tal manera, y la culpa proyectada, que es la culpa hacia el mundo o hacia los demás. O sea, el miedo, la culpa, los celos, la envidia, el odio, el enfado, la tristeza psicológica, todos los niveles de ansiedad, inquietud, el famoso estrés, que en vez de estar uno son tres, estrés, pues eso hay que purgarlo. También hay que purgar eso que da como una especie de satisfacción psicológica en la persona, que es el orgullo, la soberbia, la vanidad, la prepotencia. Todo esto también hay que quitárselo de encima, todo esto hay que purgarlo. O sea que nuestro propósito para tener claro las cosas es despertar a la conciencia de ser e inevitablemente purgar, que colaborará al despertar, y así poder vivir los atributos naturales del ser, que es lo que queremos vivir, lo bueno, y gozar de la vida en paz, en amor, en gozo. ¿Y de qué manera? Como la canción: a tu manera, a mi manera, a la tuya, que es la buena, la bonita, a tu manera, como tú quieras, lo que te guste, y que goces bien del vivir. Y no indico todo lo explicado psicológico, porque así ya lo escucharéis alguno que no estuvo el domingo. Pero ahora me gustaría también indicar algo para redondear esto. Las experiencias que una persona tiene en la vida, las situaciones que las personas lo viven como problema, viene también del proceso que antes llamábamos de otras vidas, porque este grupo de explicación que he dado es bastante entendible y razonable. Ahora lo que voy a decir lo tenéis que captar más con la intuición para llegarlo a vivenciar, porque una de las importancias que tiene la mística y el despertar es que no nos basamos por las creencias. O sea, creer es una lata, no nos gusta. La manipulación no nos gusta nada. Por eso nos hemos de desmanipular de todo lo que llevamos del paquete social. Nos encanta la libertad y al mismo tiempo no queremos manipular, y al mismo tiempo un gran respeto.
por cada cual. No todas las personas están indicadas para despertar, pero ahora en esta era muchas personas, habrá mucha demanda por despertar a la conciencia, despertar a la espiritualidad, lo mismo, ¿vale? Entonces os decía, lo tenéis que captar más con la intuición. Las circunstancias que me plantea la vida, las que sean, un poco están diseñadas por lo que has experimentado en otras existencias, por así decirlo. Y entonces es la situación para que tú ahí saques lo mejor de ti y las puedas vivir en aceptación, que no es en conformismo, en aceptación, en integridad, en amor, en paz, que las vivas. Todas las situaciones que una persona normal sería que son desagradables o que no gustan, están diseñadas, las diseñó el ser con su alma allá, que es acá también, para que vivas unas determinadas vivencias que se ha creído que te van a ir bien, para aumentar en aceptación, en paciencia, en amor, en tolerancia, en comprensión de los procesos de la vida y de otras personas. Porque estamos viniendo de un viaje que es el viaje del existir, que tiene cosas maravillosas, y sobre todo ya cuando se pasa a un nivel, pero que en una parte del viaje de la existencia, al vivirse en lo más separadito que hay, yo estoy aquí separado del mundo y de las personas, lo más separado, lo más dual, no es nada agradable, pero es una vivencia que hemos de pasar. Es como ir a la escuela, luego viviremos otras épocas mejor, entonces estamos ahora en primaria y tenemos de pasar a bachillerato, ¿vale? Entonces, que sepáis que todas las experiencias, por desagradables, y a veces la persona dice, a mí me pasan tantas cosas y parece que a mi compañero o mi compañera o tal persona no le pasa. Es que lo diseñaste, es que a ti te toca vivir eso, es que tienes de aprender algo porque estás en la escuela y te toca aprender algo de eso, todos para aprender algo. Al final es que nada te quite la paz, el amor incondicional, la gracia, la bondad, nada te lo tiene de quitar. Aumento en amor, que aumento, si no estoy ya en ello del todo, en perdón, desculpabilización, y aumento en compasión, porque en el existir la compasión no se pierde. Para que haya una auténtica compasión ha de haber una comprensión también. Porque no es tener pena por así, no. Es entender que el otro hace lo que puede y que el otro, para así decirlo, es tu hermano. Porque es la misma chispa o foco de conciencia en la existencia que tú, lo mismo. Con otra forma y con una problemática, pero somos lo mismo. Conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, toda circunstancia desagradable es algo puesto para que aprendas. ¿Sí? Y no pasa nada o que pasen desgracias, no pasa nada. Eso es como los niños cuando van a aprender, que están ahí en párvulos o en dibujo, y hacen dibujos y pintan la mesa y les sale y les cae la tinta, no pasa nada.
el profesor o los encargados pues lo recogen todo a la papelera y ya está, y el otro día tenemos la aula limpia otra vez para volver a pintar. Lo importante es aprender. Entonces, termino. Tener las cosas claras. ¿Cuál es el propósito? Despertar y purgar. Vivir siempre en paz, en amor, en gracia, en bondad, en auténtica bondad, en creatividad. Por lo tanto, aprender a perdonarse y a perdonar todo. Pero antes he dicho, no es un conformismo, hay que ser activo, hay que decir por aquí sí, por aquí no, ¿entendéis? Con inteligencia, para vivir lo mejor posible. ¿Vale? Pues de esto se trata. Juntaremos estos 3 satsangs y estarán colgados en la página de la escuela. Bueno, venga, abrimos los brazos, juntamos las manos. Agradecemos nuestra sesión de hoy. Muchas gracias, que vaya bien. Gracias.